He titulado el mensaje "Consumado es", basado obviamente en estas palabras del Señor Jesucristo, que fueron sus sextas palabras que habló. Tal vez si usted tiene tiempo en el Señor, saben que Cristo habló, de acuerdo a las Escrituras, 7 veces, y estas son es su séptima frase que habló de la cruz, cuando dijo "consumado es". 2 personas estaban debatiendo un día de las cosas de Dios, y el cristiano le dijo a una persona de otra religión, y le dijo: la diferencia entre nuestra fe y tu religión es solamente 2 letras. Tu religión dice haz, y el Señor Jesucristo de nuestra fe dice hecho. ¿Qué significa eso?, dijo el religioso. El cristiano contestó: tú tratas de llegar al cielo por hacer buenas obras, pero Jesús nos prometió el cielo por fe en lo que Él ya hizo. Amén. Y ese es el corazón de estas palabras del Señor Jesucristo cuando Él dijo "consumado es". Como dije, en español son 2 palabras. En inglés, ustedes que tienen Biblias bilingües y hablan inglés, son 3 palabras, it's finished. Pero en griego es una sola palabra, tetelestai. Tengo el privilegio de haber estudiado el griego 3 años. Me ayuda un poquito en entender el significado de esta frase. Pero esta palabra tetelestai, hermanos, se utilizaba de diferentes maneras en el tiempo del Señor Jesucristo. Por ejemplo, cuando un siervo regresaba a su amo después de haber cumplido con una tarea, le decía a su amo tetelestai. Cuando un sacerdote examinaba un animal para ver si era libre de defectos para poder sacrificarlo al Señor, decía tetelestai. Cuando el hombre pagó una deuda, el banquero escribía un recibo con unas palabras que decían tetelestai. O sea, esta palabra tetelestai, consumado es, significa cumplido, completado, completo, perfecto, perfeccionado, terminado, pagado. Y cuando Cristo dijo en la cruz "consumado es", Él quiso decir todas esas cosas. Amén. Carlos Spurgeon, el gran pastor de anteaño, dijo: con una sola palabra el Antiguo Testamento se entiende. Con una sola palabra el cielo se abre a los pecadores. Con una sola palabra el perdón es hecho disponible a todos. Con una sola palabra la salvación por medio de la gracia se comprende. Con una sola palabra Satanás y la muerte son conquistados. Y con una sola palabra el mensaje del Evangelio se hace claro. Cristo en la cruz dijo 7 frases, 7 palabras, podemos decir. Y de acuerdo a otros evangelios, acababa de decir: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Una palabra de tragedia. Pero aquí en este pasaje, hermanos, tenemos una palabra de triunfo. Consumado es. Y Mateo y Marcos dicen que cuando dijo Cristo "consumado es", clamó estas palabras para que todos oyeran que consumado es. Y ya después dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y lo que queremos ver, hermanos, y no creo que voy a predicar un mensaje muy largo esta mañana. Quiero hablar, hermanos, de las implicaciones. Las implicaciones de estas 2 palabras. El pasaje fue muy corto. Y estamos hablando nomás de la implicación de una sola palabra. Y hay varias. La primera implicación, cuando Cristo dijo "consumado es", implica que los sufrimientos del Señor Jesucristo se han acabado. Los sufrimientos de Jesucristo se han acabado. Y por eso, versículo 30, quiero que lo vean. Dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre y dijo "consumado es", y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Todos sus sufrimientos terminaron. Cuando Cristo dijo "consumado es", sus sufrimientos físicos. Oh, hermanos, realmente no entendemos qué tanto sufrió el Señor Jesucristo por nosotros. Y a propósito, hermanos, todos los sufrimientos que Cristo padeció por nosotros fue por nosotros y no por Él mismo.
Fue para salvarnos. Pero todos sus sufrimientos físicos, sabemos, hermanos, antes del comienzo del capítulo 19 de Juan, sabemos que Cristo había sido golpeado por los guardas del templo y le habían escupido y lo habían bofeteado. Y luego en versículo 1 de Juan 19 vemos que él fue azotado y luego una corona de espinas puesta en su cabeza, versículo 2, y luego le hicieron cargar su cruz al monte Calvario, versículo 17, y luego lo crucificaron. Dicen los eruditos que los clavos que utilizaban en aquel tiempo medían 7 pulgadas de largo, versículo 18. Dicen los doctores que leen o que estudian este pasaje, dicen que Cristo sufrió también asfixia en un corazón, un ataque de corazón en la cruz. Y todo su dolor por estos sufrimientos físicos se intensificaron muchos millones de veces, porque Cristo murió no solamente por una persona, sino por millones de personas que se iban a salvar. Amén. Él pagó el sufrimiento de todo el mundo y por todos sus pecados. Amén. Los sufrimientos físicos de Cristo se acabaron. Pero no solamente los sufrimientos físicos, sino también los sufrimientos emocionales. ¿Verdad que a veces los sufrimientos emocionales a veces son muy duros? Fíjense, hermanos, que Cristo vivió cada segundo, cada momento de su vida sabiendo la muerte que le esperaba. ¿Cómo se sentiría usted, hermano, si usted supiera, si usted tuviera que vivir cada momento de su vida sabiendo que un día usted se iba a quemar en un incendio de casa? O que se iba a morir en tal día en un accidente de carro. Y Cristo vivió cada momento en su vida sabiendo la tortura de la cruz que le esperaba. La traición de Judas. La negación de su querido Pedro. El abandono de sus discípulos. Las burlas de los sacerdotes. Las malas palabras, las palabras vulgares que decían los ladrones que fueron crucificados a su lado hasta que uno se arrepintió. Y luego la desnudez. Cristo fue crucificado desnudo enfrente de su propia madre. Pero cuando Cristo dijo consumado es, estaba diciendo que no solamente sus sufrimientos físicos, sino también los emocionales se habían acabado. También sus sufrimientos espirituales. ¿Se imaginan, hermanos, el horror que Cristo padeció sabiendo que Él, o habiendo tenido que vivir 33 años en la semejanza de carne pecaminosa? Ustedes han visto aquí en la comunidad y están por todos lados, vivimos en Bowling Park, hay mucho indigente, aquí en Duarte hay mucho indigente. Pero no sé si usted ha estado en un lugar y pasa a su lado un indigente, o está al lado de un indigente, o está en un restaurante y entra un indigente, ¿verdad? Que bueno, para decir la verdad, apestan, ¿verdad? Tienen orina, su propio, ¿verdad? Que eso es algo, ¿verdad? Que ¿se imagina usted si tuviera que ponerse la ropa de un indigente así por 33 años? ¿Verdad que no le gustaría, verdad? Y Cristo anduvo 33 años en la semejanza de carne pecaminosa. Un sufrimiento espiritual. Y luego Cristo tuvo que sufrir esa tensión entre su deseo natural de la preservación del uno y de su humanidad y la sumisión de su voluntad eterna. Lo vemos manifestado en el huerto de Getsemaní. Cuando dijo, Señor, si se puede, que pase esta copa de mis labios, pero tu voluntad, no la mía. Esa tensión fue tan fuerte que hasta estaba sudando grandes gotas de sangre. Y luego el sufrimiento cuando fue espiritual, cuando fue abandonado por su Padre Celestial, por primera vez en la eternidad. Dios Padre le tuvo que dar su espalda a Cristo cuando Él fue castigado por nuestro pecado, cuando Dios Padre estaba derramando su ira sobre Él por medio de la cruz. Entonces, hermanos, cuando Cristo dijo consumado es, estaba diciendo que todos los sufrimientos físicos, emocionales y espirituales se habían acabado. Quiero recordarles, hermanos, que todos esos sufrimientos fueron por nosotros.
Cristo fue perfecto. Cristo fue Dios. Jamás había pecado. Quiere decir que todo lo que Él hizo, todo lo que Él padeció, hermano, fue por usted y por mí. Entonces, cuando Cristo dijo consumado es, la primera implicación es esta: que los sufrimientos del Señor Jesucristo se han acabado. Hay otra implicación. La segunda implicación es esta: que las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido. Todas las profecías, todos los símbolos, todos los tipos se cumplieron el Señor Jesucristo. Quiero que vean versículo 28. Y por eso la palabra de Dios dice 19:28, donde dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Dice: para que la escritura se cumpliese. Todas las profecías, hermanos, del Antiguo Testamento fueron cumplidas en el Señor Jesucristo. Estaba leyendo, hermanos, estudiando este asunto. Algunas personas dicen que Cristo, en el nacimiento, la vida, muerte, resurrección del Señor Jesucristo, que Él cumplió 330 profecías. Otro erudito dice que Cristo cumplió con 353 profecías, y muchas de ellas fueron cumplidas en la cruz de Calvario. Que Cristo iba a ser crucificado. En Salmo 22:16 dice: rodaron mis manos y mis pies. El hecho de que iba a ser colocado entre dos pecadores, dice la palabra de Dios en Isaías, fue contado con los pecadores. Que ningún hueso en su cuerpo iba a ser quebrantado, es un cumplimiento de Zacarías capítulo 12 versículo 10. Y el hecho de que le dieron vinagre en vez de agua es un cumplimiento de Salmo 69 versículo 21. Y no solamente las profecías fueron cumplidas en su cruz, sino también a través de toda la vida del Señor Jesucristo. Más de 300 profecías fueron cumplidas. El hecho de que iba a nacer de una virgen, nacido en Belén, descendiente de Abraham, de la tribu de Judá, del linaje de David, despreciado o desechado entre los hombres, traicionado por su amigo, vendido por 30 piezas de plata, burlado en su muerte, enterrado en la tumba de un rico, y que iba a resucitar 3 días después. Todo esto, hermanos, está en el Antiguo Testamento. Entonces, cuando Cristo dijo consumado es, quiere decir que todas las profecías del Antiguo Testamento fueron cumplidas. Y no solamente las profecías, sino también todas las sombras y tipos y símbolos. ¿Se acuerdan, hermanos, del Cordero de la Pascua? ¿Se acuerdan, hermanos, cuando el pueblo de Israel, antes de salir de la esclavitud de Egipto, Dios les dijo que tenían que matar, degollar un cordero? ¿Se acuerdan? Un cordero, y si la familia no podía comer el cordero entero, tenía que compartirlo con otra familia, y con la sangre del cordero tenían que tomar un pedazo de hisopo y rociar la sangre en las ¿cómo se llama? de la puerta, y que el ángel de muerte iba a pasar por alto aquellos hogares donde veía esa sangre. Ese cordero, hermanos, era un tipo del Señor Jesucristo. Acuérdense, hermanos, cuando Juan el Bautista vio a Jesucristo en el río Jordán, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los tipos, los símbolos del Antiguo Testamento fueron cumplidos en el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan de la serpiente de bronce? El pueblo de Israel había pecado, y Dios mandó serpientes a la tierra. Pero le dijo a Moisés que levantara una serpiente de bronce en el desierto, y que si la gente, cuando fueran picados por la serpiente, si nomás miraban a la serpiente de bronce, se iban a sanar. Cristo dijo: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa serpiente de bronce era un tipo, un símbolo, una sombra del Señor Jesucristo, que iba a ser levantado en la cruz de Calvario. Cuando Cristo dijo consumado es, estaba diciendo que todas las profecías y todos los tipos y sombras, cosas que
hace siglos señalaban a Jesucristo en el futuro. ¿Se acuerdan, hermanos, de la roca en el desierto que Moisés golpeó? ¿Se acuerdan? Y salió agua. Ya después arruinó el tipo cuando en vez de hablar a la roca, golpeó otra vez la roca. Pero la roca, dice en 1 Corintios capítulo 10, si no me equivoco, versículo 4, versículo 5, dice que la roca era Cristo. Moisés golpeó la roca cuando la gente tenía sed, golpeó la roca y salió agua. Esa roca, hermanos, es un símbolo, un tipo del Señor Jesucristo que fue golpeado y salió de él el agua de la vida eterna. Consumado es. Los sufrimientos del Señor Jesucristo se han acabado. Las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido. Y cuando usted estudia el diseño del tabernáculo, todos los muebles en el tabernáculo, todos los artículos en el arca, señalaban hacia el futuro, hacia el Señor Jesucristo. ¿Se acuerdan que había una sola puerta? La entrada del tabernáculo. Y dice la palabra de Dios que hay un solo camino a Dios, del Señor Jesucristo. Y luego entraba, la gente no podía entrar, pero los levitas entraban. Ahí está el altar de sacrificio, simbolizando el hecho de que Cristo iba a morir en la cruz de Calvario. Después del altar de bronce, el altar de sacrificio, seguía el lavacro lleno de agua, simbolizando el Espíritu Santo que Dios nos iba a mandar después de la ascensión del Señor Jesucristo. Y cuando uno entraba en el lugar santo, a su mano izquierda estaban las 7 velas allí. Cristo es la luz del mundo. A mano derecha, los 12 panes representando las 12 tribus, pero ese pan representando el pan que desciende del cielo, el Señor Jesucristo. Y podemos hablar por semanas, por meses acerca del tabernáculo, el lugar santo, el lugar santísimo y el arca y todo lo que estaba dentro del arca. Eran símbolos, tipos del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Cristo dijo, consumado es, implica que los sufrimientos del Señor Jesucristo se han acabado. Implica que las profecías del Antiguo Testamento se han cumplidas. Número 3, la tercera implicación. Cuando Cristo dijo, consumado es, implica que la obra por la que vino Cristo se ha completado. Su obra se había completado. Yo creo, hermanos, que muy pocos de nosotros, cuando moramos, vamos a poder decir que he hecho todo lo que yo quería hacer. ¿Verdad que sí? Yo sé que cuando yo muera, ojalá que no sea muy pronto, porque tengo una esposa muy joven y 2 niñas, 2 bebés. Pero yo sé que cuando yo muera, cuando yo vaya con el Señor, que voy a morir con muchas metas que no había alcanzado. Yo siempre he querido leer muchos libros, biografías. Me encantan las biografías de grandes hombres, generales, presidentes, hombres de Dios, misioneros. Y la verdad es que a veces no me queda el tiempo para leer. Yo sé que voy a morir sabiendo que no leí todos los libros que yo quería leer. Yo sé que voy a morir sabiendo que hay muchos lugares que no pude o no alcancé visitar. Yo sé que voy a morir queriendo haber ganado más almas, haber plantado más iglesias, haber entrado más pronto al ministerio del pastorado. Yo sé que voy a morir a lo mejor diciendo que no fui el mejor padre que podía haber sido para mis niñas, que ellas merecen. Entonces vamos todos aquí a morir con una obra incompleta. Pero cuando Cristo murió y dijo consumado es, Él podía decir que la obra por la que yo vine se ha completado. Vean, hermanos, Juan 17 versículo 4. Juan 17 versículo 4. Juan 17:4, en esta oración intercesora del Señor Jesucristo, hablando con su Padre Celestial, dice: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Todo lo que Cristo vino a hacer
pudo hacer a la edad de 33 años, muriendo en la cruz, pudo decir, consumado es lo que yo vine a hacer, hice todo, principalmente muriendo en la cruz por la salvación de nosotros. Amén. Por eso Cristo vino, para salvarnos. Y luego vino también para revelar en su carne el carácter de Dios. Por eso, hermanos, es muy importante que aun cuando estamos leyendo el Antiguo Testamento, no se aleje mucho del Nuevo Testamento. Porque en la vida del Señor Jesucristo, hermanos, vemos el carácter de Dios mismo. Y por eso Él pudo decir, el que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? Ha visto al Padre. Cristo vino para revelar en su carne el carácter de Dios. Cristo vino para enseñarnos, por ejemplo, lo que es la obediencia. ¿Quieres saber, hermanos, cómo obedecer al Señor? ¿Quieres saber cómo hacer la voluntad del Señor? ¿Quieres saber, hermanos, cómo vivir en santidad? Vea la vida del Señor Jesucristo. Y luego Cristo también vino para poner el fundamento de la iglesia cristiana. Él es la piedra de ángulo. Y escogió a sus 12. Ya después de ascender al cielo y mandó el Espíritu Santo, su Espíritu Santo vino sobre ellos y otros, y se fundó la iglesia cristiana. Y nosotros somos descendientes de todo eso. Entonces, hermanos, cuando Cristo dijo consumado es, implica que los sufrimientos del Señor Jesucristo se han acabado. Implica que las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido. Implica que la obra por la que Cristo vino se ha completado. Hay una cuarta implicación. Hay 5 en total. Hay muchas, pero he escogido 5. La cuarta implicación de esta frase consumado es de que la deuda de nuestro pecado se ha pagado. Amén, hermano. Gracias, Señor. Esa palabra, hermanos, consumado tetelestai, era una palabra muy común en aquel tiempo, que cuando uno pagaba su deuda, la persona decía, ok, consumado es, ya pagado, ya tetelestai, ¿verdad? Y cuando Cristo murió en la cruz y derramó su sangre, Él pagó nuestra deuda. Usted y yo, hermanos, ¿sabían ustedes, hermanos, que nosotros debíamos una deuda a Dios? Somos pecadores. Y por el pecado, dice la palabra, es que la paga del pecado es ¿qué? La muerte. Debíamos esa deuda al Señor. Porque la paga del pecado es muerte. Y no pudimos pagar esa deuda porque la Biblia explica que es muerte por medio de la sangre. Dijo el Señor Jesucristo, en otras partes de la Biblia dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión. En otra parte de la palabra de Dios dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. Nuestra deuda, hermanos, es la sangre, pero la muerte por medio de derramar sangre. Y esa deuda, hermanos, no podemos pagar por nuestras obras, por nuestros méritos, por nuestros sacramentos, ni por nuestra propia sangre. Tristemente, hermano, yo no sé si ustedes oyeron o vieron en el periódico durante el tiempo de la Semana Santa. Hay en las Filipinas, hay un señor que ha sido crucificado casi 20 veces. ¿Sí leyeron eso, verdad? Hay personas en las Filipinas, hay personas en México que lo hacen. Cada Viernes Santo se dejan crucificar. Y ahí en las Filipinas hace lo mismo. Hay un señor que casi por 20 años ha sido crucificado. Ponen los clavos en las manos. Muchos eruditos dicen que cuando Cristo fue clavado a la cruz, no fue por esta parte de la mano, sino por aquí. Porque el peso del cuerpo a lo mejor rompería la carne de la mano del clavo. Le aseguro que nadie en las Filipinas ni en México se está dejando crucificar con clavos aquí en la muñeca. O muñeco, ¿cómo es? No es por nuestra sangre. Es por la sangre del Señor Jesucristo. Amén. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Efesios 1:7 dice que tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. En Apocalipsis 1:5 dice, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre.
Entonces, hermanos, cuando Cristo dijo en la cruz, consumado es, está diciendo, la deuda se ha pagado con mi sangre que acabo de derramar. Esa sangre, hermanos, que fluyó no solamente de las manos, no solamente de los pies, sino también de su frente y luego de su costado, de cada parte de su cuerpo. Cristo derramó su sangre preciosa para traernos a nosotros, hermanos, el perdón de pecado. Amén. Alguien ha dicho que Jesús pagó una deuda que Él no debía, porque nosotros teníamos una deuda que no pudimos pagar. Amén. Jesús pagó una deuda que Él no debía, porque nosotros teníamos una deuda que no podíamos pagar. Paso a la siguiente, la última implicación de estas palabras, consumado es. He dicho, hermanos, que esta palabra tetelestai significa que los sufrimientos del Señor Jesucristo se han acabado. Las profecías del Antiguo Testamento se han cumplido. La obra por la que Cristo vino se ha completado. La deuda de nuestro pecado se ha pagado. Y por último, el mensaje del Evangelio se ha hecho claro. Ya hizo todo. El mensaje ya está listo. Ya pagué. Ya, ahora se puede predicar. No tenemos que añadir nada al Evangelio, hermanos. Lo que Cristo hizo fue suficiente. No, y la gente quiere agregar sacramentos y mandatos y ser bueno con todos y ser miembro de la iglesia o bautizarse o vivir una vida, buena vida, y pueden ser cosas importantes, pero deben ser cosas que salen de la salvación y no para obtener la salvación. Porque cuando Cristo dijo consumado es, estaba diciendo que ya el mensaje ya está claro, ya hizo todo. Ahora es cuestión de nomás de creer en mí, poner fe en mí. Entonces es todo lo que nos corresponde a nosotros ahora. Si usted no es creyente en el Señor Jesucristo, tiene que creer en la obra completa del Señor Jesucristo. Ya hizo todo, ya derramó su sangre. Podemos decir que su boleto al cielo ya se ha pagado. Usted solamente tiene que confiar en Él y aceptar su perdón, invitando a Cristo a su corazón. Y para los demás, ahora tenemos que predicarlo. ¿Eh? Ya el mensaje ya está claro. No tenemos que hablar de la iglesia, no tenemos que hablar de nuestra convicción, no tenemos que hablar el puro evangelio. Ya está, ya ahí está, ya consumado, pero debemos de predicarlo. Todos orando, rostros inclinados.